uno tiene una forma de interpretar la vida. Y de acuerdo a esa forma de interpretar la vida es como vivimos. Y todos creemos que nuestra forma de ver y de interpretar la vida es la mejor. Eso se llama, o eso se conoce como filosofía. El amor a nuestros pensamientos. El día de hoy, y a través de la escritura, si ustedes recuerdan la frase célebre del libro de Jueces, es: cada quien hacía lo que bien le parecía o lo que creía que era mejor, lo que pensaba que era mejor. Entonces, entendiendo de una forma actual, el libro de Jueces es usado por el Espíritu Santo para enseñarnos cuál es la forma correcta de pensar. ¿Sí? ¿Cuál es la forma correcta de pensar? No vivimos como el mundo, no debemos de vivir como el mundo piensa, no debemos de acostumbrarnos a adecuarnos a las cosas del mundo, sino que debemos de pensar con sabiduría. El título de este estudio, de esta meditación, es Sabiduría versus Filosofía. Algunos podrían, o para más claramente, algunas personas son ateas. Su forma de pensar, sus pensamientos, lo que ellos aman pensar es que la vida se puede vivir y en la vida, en el mundo, en la creación, no hay Dios. Ateo, sin Dios. Pero algunas personas dicen: yo no soy así, yo soy agnóstico. Imaginen una persona atea, una persona que dice: en este mundo no hay Dios. ¿Podría esa persona amar? No. Dice: Dios es amor. Primero 4, verso 8. Si no creen en Dios, ¿cómo podrían amar? Y nos damos cuenta que entonces por eso el aborto, por eso hoy se ayuda a desvivir a las personas con cariño, ¿no? Es lo que se está promoviendo. Vemos cómo la forma de pensar del mundo es la forma en la que el mundo está viviendo. Una persona dice: bueno, yo no exista, pero si yo no lo veo, yo no puedo creer. Si yo no lo toco, si yo no puedo creer. Y dijéramos: bueno, es tu forma de pensar. ¿A dónde está congregada y reunida toda esa gente que vive de esa forma o que vivió de esa manera? ¿A dónde llevan los pensamientos de esas personas? Los pensamientos religiosos, los pensamientos humanistas, ¿a dónde llevan a las personas? Al infierno. ¡Ay, qué fuerte palabra! ¡Ay, qué duro! ¡Oh, qué mensaje tan cruel! Entonces diríamos que Jesús fue cruel cuando predicaba. ¿Quién ha sido la persona que nos ha revelado el infierno? ¿Qué ha hablado más del infierno? El Señor. Y si dijéramos, ¿algunas personas hablaron? Sí, el Espíritu Santo usó a personas para hablar del Seol. Y para hablar de que había y gente llegó al Seol y se quemaba. Entonces, ¿será interesante Dios quiere enseñarnos? Jueces capítulo 4 es un capítulo muy largo. Voy a tratar de sintetizar con la guía del Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu. ¿Sí? Este pasaje nos enseña la diferencia y qué es lo que debe guiar nuestra mente. Y voy a leer algunos versos. La historia, ¿cómo comienza? Recordamos el propósito de Dios en el libro de Jueces o en la historia de Israel, como en la historia de la iglesia, como en la historia de la humanidad. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido el propósito de Dios? Reinar. Jehová reina, ¿sí o no? Dios es rey. El principio y el final. El que era, el que es y el que ha de venir. El todopoderoso, el creador. La palabra Dios, ¿qué significa? Literalmente es el poderoso. Ajá. ¿A quién se refiere la Biblia? Habla de él, de Elohim, de poderoso. ¿A quién
Consiste en tres personas. ¿Y qué ha creado todas las cosas? Para, Isaías capítulo 43, 47, para su gloria. Y Dios ha mostrado su gloria al crear un reino espiritual y al crear un reino físico donde el centro de todo, la Biblia enseña quién. Jehová ha dicho de mí, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y qué dice? Adoren al Hijo para que no se enoje. ¿A quién le entregó el gobierno y quién gobierna con vara de hierro según el Salmo 2? El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Jesús, Dios es Rey y su deseo es reinar en todo, pero sobre todo reinar ¿en dónde? En tu corazón. ¿Cómo sabemos y cómo podemos ir caminando y que el reino de Dios se manifieste cada vez más plenamente en nuestra vida? Eso, parte de eso lo aprenderemos el día de hoy. Dice Jueces capítulo 4, los primeros versos. Lo voy a leer en la NTV. Dice: muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? Capítulo 5, verso 8. Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. ¿Qué fue lo que hicieron? Comenzaron a adorar, comenzaron a seguir las costumbres. ¿De quién? De los otros pueblos. Ahorita nos vamos a enfocar en Israel y después veremos cómo toda esta historia se parece a la historia ¿de quién? De cada ser humano. Y podríamos comparar la iglesia con Israel. Israel siendo el ejemplo que muchas veces o que generalmente no debemos de seguir. Dios nos regala este testimonio, estos ejemplos, para que seamos advertidos, para que no caigamos o para que nos demos cuenta si ya caímos en estas cosas que la Biblia nos está enseñando. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a seguir las costumbres paganas, comenzaron a adoptar los dioses de aquellos pueblos cananeos, aquellos pueblos gentiles paganos. Y dice, entonces el Señor los entregó, dice, o los vendió o los dejó ser esclavizados por Jabín. Este es el título del rey cananeo que reinaba en la parte norte de Palestina o de Canaán, en los tiempos bíblicos, y que era el rey cananeo de Azor. Este pasaje nos va a hablar, van ustedes ir viendo cómo nos va a hablar. Primero dice, la historia comienza, que el pueblo comienza a alejarse, se muere Ahod y el pueblo vuelve a hacer las mismas cosas que había hecho anteriormente. ¿Qué es lo que sucede? Dios, dice Romanos capítulo 1, ¿qué hace? Los entrega. ¿Cuál es la forma en la que Dios entrega a las personas? Cuando te deja vivir como tú quieres. Cuando tú haces y tú haces y tú haces y no hay como un freno. Y pensemos en esto. Nuestra vida será tan perfecta. Y la vida de Israel era tan perfecta que Dios no tenía que poner freno. Sí, hijo, dale, tú síguele adelante, vas bien con todo. Esa era la forma en la que se conducía Israel y que Dios dejaba que... estaban tan bien que decían, no, sí, hasta los animaba. Cuando nosotros leemos Romanos, cuando leemos las epístolas, lo que Dios dice a la iglesia siempre es, qué bien están, hijitos. ¿Qué es lo que generalmente está diciendo? Cuidado con esto, corrijan esto, vivan de esta manera. ¿Cuál es la forma correcta en síntesis? Así que te dijeran, háblame de la vida cristiana.
¿qué es lo que tengo que hacer como cristiano? ¿Qué dirían? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿En dónde está nuestra la forma o qué es la vida cristiana? La vida cristiana se trata, apúntenlo, la vida cristiana se trata de vivir en la presencia de Jesucristo. Vivir, ¿qué significa vivir en la presencia? Es decirle al Señor, es estar buscando constantemente la presencia del Señor Jesucristo. Esa es la vida cristiana. No hay que portarse bien, hay que leer mucho, hay que orar, todo eso son, digamos, actividades que nos ayudan a encontrarnos con la presencia de Jesús. La oración es el momento más importante del día. Es la actividad más importante para el cristiano. En la oración el diablo puede entrar. En la oración el diablo puede hacer algo contra ti. No, es el momento donde estás conectado plenamente con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo se está vivificando. Es el momento en el que tu corazón está ardiendo con la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Donde está el Espíritu del Señor, ¿qué? Hay libertad. Y entonces, cuando el diablo ve al que lo venció, cuando te ve de rodillas, cuando te ve orando, cuando estás conectado con el Señor Jesús, ¿qué dice la Escritura? Que todos sus enemigos huyen delante de su presencia. ¿Por qué cuando comienzas a orar? Y los salmos son el ejemplo de esto. ¿Cómo comienza el salmo? ¿Cómo comienzan las historias de la Biblia? Todo estaba de cabeza. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Sí está Dios, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces, ¿qué pasa? Te conectas con el Señor Jesús. ¿Qué pasa? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz del mundo. Y dice Juan 1:4, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, cuando te conectas, ¿qué pasa? ¿Cómo empieza a haber una transformación en tu mente, en tu alma, en tu espíritu? Cómo tu cuerpo empieza a experimentar la gracia, el poder de Dios, que todo empieza a cambiar de adentro hacia afuera, ¿sí o no? Sí, amén. Bueno, algunos sí oran. Los que no oran, oren más. De veras. ¿Por qué crees que el diablo te dice, no, hay que aburrir de la oración? ¿Por qué te hace piojito cuando vas a empezar a orar? ¿Por qué aparece una canción? ¿Por qué un problema? ¿Por qué tanta distracción a nuestro alrededor? ¿Por qué tanto bombardeo en nuestra mente? Porque el diablo no quiere que oremos. Porque si oras, el Espíritu Santo te va a convertir en ¿quién? En un matagigantes. Porque Jesús va a vivir y va a obrar a través de tu vida. Nosotros no le ganamos, pero ni a nosotros mismos, ¿no? Pero el Espíritu Santo, el Señor Jesús, pero Dios, la Trinidad que habita espiritualmente en nosotros, puede y logra la victoria. Entonces la Biblia dice que Dios entrega a este pueblo a Javín. ¿Saben qué significa Javín? Literalmente, inteligente. Alguien con comprensión, alguien con discernimiento, alguien con capacidad, alguien experto. Entonces, el pueblo comienza a pensar, ¿qué dice Proverbios capítulo 23, verso 7? ¿Quién se lo sabe? ¿Se acuerdan? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como piensas, vives. Así. Al principio, cuando íbamos a orar, les recordé este pasaje. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Lo que piensas es lo que manifiestas, la forma en la que te comportas, te conduces. Algo que debemos recordar: tú puedes
estar desesperado, estar ansioso, tus emociones te están aplastando, te están haciendo pedazos. Y tu voluntad, tu fuerza de voluntad no va a gobernar las emociones. No hay forma de gobernar las emociones. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cómo las emociones son gobernadas? ¿Cómo es que podemos tomar control? Sí, el Espíritu Santo, pero ¿cómo? A través del pensamiento. Nuestros pensamientos toman control. Si el Espíritu Santo gobierna nuestros pensamientos, ¿cómo van a ser gobernadas nuestras emociones? Por el Espíritu Santo. Pero si tus pensamientos son gobernados por el mundo, por tu historia, por tu filosofía, ¿cómo va a ser tu actitud y tus acciones? Como las del mundo, como las tuyas, ¿y a dónde te llevan? ¿Cuáles son las consecuencias? Al principio les dije, tú eres ateo, qué triste, ni siquiera puedes amar, no crees en el amor, no hay amor en tus caminos, eres un egoísta y el único Dios al que adoras es a ti. ¿Y a dónde te vas a llevar tú, grandioso ídolo y grandioso pensador? Al infierno. Eres bien capaz, eres bien inteligente, ¿no? Tu gran Dios es tu trabajo, tu esfuerzo, tu dinero, tu carisma. Hay gente que tiene carisma y atrapa a las personas. Sí, pero tú, cuando tu Dios eres tú, ¿a dónde te va a llevar tu propio Dios? Un ejemplo de la Biblia, ¿se acuerdan ustedes? Adoran los profetas de Baal, ¿a quién? A su ídolo. Y le gritan y lo invocan y sacrificios y sangre derramada y oh Baal. Y bueno, Elías hasta se burla, ¿no? Yo creo que está en el baño. O sea, imaginen cómo el sarcasmo que usa Elías. No les digo que hagan eso. No lo hagan. Elías lo hizo y él era Elías. Nosotros no somos Elías. ¿Sí? ¿Qué pasó con esos profetas? ¿A dónde le llevaron sus ídolos? A la muerte. Tu ídolo te va a fallar en el momento que más lo necesitas. Es decir, tú te amas tanto, eres tu ídolo mismo. ¿Sabes en qué momento vas a fallarte? Cuando más lo necesitas. Tu inteligencia, tu capacidad, tu fuerza, tu grandeza, tu dinero, tus conexiones, lo que sea. ¿Sabes en qué momento te va a fallar? Te vas a fallar en el momento que más te necesitas. Los ídolos son así. Los ídolos traicionan. Entonces, dice aquí, el pueblo de Israel cayó esclavizado. ¿De quién? De su inteligencia, de su capacidad, de su conocimiento, de sus fortalezas. ¿Y cuántos años vivieron oprimidos? 20 años. Imagina 20 años vivir contigo mismo, encerrado en tus pensamientos, que tus pensamientos son gobernados por la historia del mundo. No es que esa película no es tan mala, pues los vampiros son hasta atractivos, son guapos, ¿no? Es que mira, o sea, estas costumbres, pues mira, así, ¿a poco son malas? ¿A poco en la Biblia dice tal cual que no lo hagamos? Y vivir a la línea, al límite de lo permitido por Dios. ¿De veras conoces tanto a Dios? ¿De veras la iglesia, las personas conocen tanto a Dios que saben cuál es el límite de la santidad? ¿A dónde podemos llegar? ¿Sí? ¿Tú crees eso de ti? Yo no creo de mí eso. La lucha diaria, ¿cuál es? La búsqueda diaria, ¿cuál es? Si yo te dijera, a ver tú cristiano, ¿cuántos años tienes? Los que tengas de cristiano, o los meses que tengas, o los días que tengas de cristiano, ¿a qué te dedicas? No me digas yo soy no, ¿a qué se dedica un cristiano? ¿Cuál es nuestra profesión? Y esa es nuestra vida. ¿Cuál es? A ver, ¿qué? ¿A evangelizar? ¿A qué? Tengo que conocer a Dios. Para que yo cuando evangelice,
yo presente a Jesús, como si llegara alguien y le dijera, quiero presentarte a Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? No, hombre, o sea, él, tú lo ves y la gente lo conoce como el carpintero. Los que no lo conocen, el carpintero, algunos dicen, no, pues yo creo que ese cuate era mentiroso, se creó una religión. Él se decía, ¿se acuerdan que dicen los romanos? Él se decía que iba a resucitar de los muertos. ¿Se acuerdan cómo los mismos religiosos hablaban mal de Jesús? Y cómo le decían, no, pues ni siquiera sabe quién es su papá. No, es un mentiroso, ¿eh? O sea, sí hace milagros, sí, ya sé que hace milagros, pero no, los hace en nombre del diablo. ¿Se acuerdan todo eso? ¿Se acuerdan que hay gente que habla así de Jesús? No, pues yo creo que fue como un maestro. Creo que sí hizo una fama y más o menos. Creo que sí ahí tenía unos seguidores. No, yo te quiero presentar a Jesús, el de la Biblia. No el Jesús que está ahí sufriendo, colgado, muriéndose. No. Ese no es Jesús. Jesús murió en la cruz, pero Jesús no está sufriendo y no está allí. Jesús está vivo y en la Biblia dice que si tú vieras a Jesús, verías sus ojos como si fueran llamas que arden, de manera que te verías desnudo delante de sus ojos y te aterrarías de la condición en la que vives, porque Jesús conoce tus secretos más perversos. Y Jesús es santo, es tan glorioso que un día te va a juzgar. Y no vas a poder, mira, tú me puedes ahorita, como no es testimonio, pero como los papás o los hijos acusan a los papás, o como la esposa o el esposo acusa al otro, ¿no? No, la mujer que me diste, para no entrar en detalles. ¿Quién dijo eso? Adán. El primer hombre, ¿no? La mujer que me diste, o sea, tú tienes la culpa y mira nomás lo que me diste. No. ¿Sí? Jesús sabe quién eres. Cuando presentamos, o sea, para poder presentar a Jesús tenemos que conocer a qué nos dedicamos. ¿Cuál es nuestra profesión? Hay un libro que se llama Lucas y hay un libro que se llama Hechos y se le escribe a un hombre que era cristiano. ¿Sabes a qué se dedicaba ese hombre? Se llamaba Teófilo. ¿A qué nos dedicamos? A amar y a conocer a Dios. Esa es la vida. Esa es mi profesión. Esa es tu profesión, por si no lo sabías. Apúntalo. Mi profesión, ¿cuál es? Amar y conocer a Dios. Yo soy Teófilo. Entonces, mi forma de pensar, la gente te va a venir a buscar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos cómo piensa Dios. ¿Sabes qué piensa Dios de esto? No, a ver qué piensa. Oye, es que se me ocurrió hacer esto. Pero tú sabes qué piensa Dios de esa película, de ese programa. ¿Sabes qué piensa Dios de cómo estás caminando? No, pues no. Mira, te voy a enseñar. Aquí hay una historia que te explica a Dios cuál es su forma de pensar. ¿Conoces el carácter de Dios? ¿Sabes cómo es Dios? Bueno, sí es bueno, ¿verdad? ¿Y qué significa que es bueno? Porque es bueno. ¿Qué significa que Dios es misericordioso? Pues que vela por los que sufren. Cuando tú vas conociendo el carácter de Dios y le dices, es que Dios tiene misericordia de ti, le puedes explicar a una persona que Dios ha procesado tu sufrimiento y lo ha pasado por su corazón y sabe lo que estás viviendo y sabe lo que sufres y sabe lo que has sufrido y sabe cómo has llegado aquí y sabe por qué lloras, por qué te enojas, por qué no entiendes las cosas, y Dios ha actuado porque sabe lo que tú has vivido, lo que estás sufriendo, y te ha enviado a Jesús para sacarte de esa condición. Entonces podemos hablar ¿de qué? Del carácter de Dios. Y entonces vas tomando decisiones. ¿Cómo? ¿De acuerdo a tu conocimiento? ¿De acuerdo a tu pensamiento? 20 años el pueblo de Israel oprimido
Porque además, sabes que este hombre llamado Javín tenía un mercenario llamado Sísara, que tenía 900 carros de hierro. ¿Se acuerdan qué significa el hierro? Crueldad, juicio, sufrimiento. Tiene varias acepciones, pero en este contexto, ¿qué dice? Los israelitas vivieron oprimidos, sufrieron, porque Javín tenía un Sísara y 20 años pensando como piensan, 20 años viviendo como vivían, 20 años acostumbrados a hacer las cosas que sabes que no salen, que no resultan, que no es conforme al corazón de Dios, que no es como Dios piensa, pero es que así lo hace el mundo, pero es que yo siempre lo he hecho así, pero es que no está bien, mira, no te ha dado el resultado, pero yo así le hago, no es la única manera, no, es que yo tengo mi manera de hacer, porque cada uno tiene su manera de hacer las cosas, y nos han salido bien, no, pero cuando haces las cosas conforme al corazón, al pensamiento, a la forma en la que piensa, al carácter de Dios, ¿qué pasa? Porque también, digo, para empezar, si estás aquí o si eres salvo, has hecho lo principal conforme al corazón de Dios, que es entregarle tu vida a Cristo. Y entonces has visto la mano de Dios muchas veces, ¿qué? Ayudándote, salvándote, cuidándote, bendiciéndote, dándote un regalo, alegrándote la vida. El pueblo de Israel había disfrutado de Dios, pero comenzó a vivir como los cananeos, a pensar como, en este caso estamos hablando del pensamiento de los cananeos. 20 años sufriendo a manos de esos enemigos malvados. ¿Hasta cuándo? Hasta que clamaron. Hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor. La palabra clamar significa gritar desgarradoramente. No es, ay, ayúdame, y ya. Es gritar desgarradoramente, constantemente. ¿Qué significa? Que el pueblo comenzó a decir, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Y esa palabra oprimieron con crueldad, significa acosar, significa angustiar. ¿Alguna vez los pensamientos de ustedes los han angustiado? ¿Los han oprimido? Mira, a veces uno tiene la idea de prevenir, de prever. Entonces tú dices, vamos a prevenir, vamos a prever. Prevenir o prever no es malo si tú consultas a Dios y le dices, mira, hay que hacer esto, Señor, o creo que esto es tu voluntad, revélamelo, pero yo no sé qué hay más allá. Enséñame, guíame. ¿Qué vamos a enfrentar? Ve preparando mi corazón, dame entendimiento, dame sabiduría, déjame ver lo que tú estás viendo, lo que tú quieres que yo vea. Eso está bien, así debemos de actuar, así debemos de hacer todas las cosas. Pero generalmente cuando uno está pensando y está previendo, ¿qué hace? Mira, yo creo que hay que hacer esto, yo tengo, mira, esta estrategia, se me ocurrió aquello, y entonces le hacemos así, y esto y lo otro, y y entonces ¿a dónde llegamos? Que tú piensas en prevés todos los peligros, ¿verdad? No, ¿sí o no? Puede pasar esto, y entonces, y le voy a hacer así, y le hago esto, ¿de veras tú crees que tú puedes cuidarte de todos los peligros? Si es que si es que todos esos peligros son verdaderos, tú puedes. Pero entonces, como lo estás haciendo desde tu perspectiva, ¿cuál es el siguiente paso? No, pues ya, ¿para qué hago eso? Pues mira la listota de todos los no. Yo creo que Dios me está mostrando que no lo haga. Ni lo consultaste, no preguntaste, pero tú ya viste una listota de todos los peligros y dices, yo creo que no es la voluntad de Dios.
Y entonces, ¿a dónde llegas? ¿En dónde está tu vida? ¿No te quedas estacionado? ¿No empiezas a abortar un montón de misiones? Porque no consultaste a Dios. Y al rato, ¿cómo estás? Frustrado. ¿Sí o no? Lleno de miedo. No, y después dices, no, es que ya no sé si hacerlo, ¿no? Será, oye, pero sigues en tus pensamientos. ¿Cuál es la otra? El miedo. Te llenas de miedo. ¿Y cuál es el límite del miedo? El miedo no tiene límites, ¿eh? Llega el momento que ya ni siquiera quieres salir a la calle porque, ¿y si pasa? ¿Y si entonces? ¿Cómo vivía el pueblo? 20 años, hasta que clamaron a Dios. Cuando clamaron a Dios, ¿qué fue lo que pasa? ¿Qué dice? Verso 4. Débora, la esposa de Lapidot. Lapidot era un hombre iluminado, era un hombre, un profeta. Dice, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Débora, creo que todos lo saben. ¿Qué significa Débora? Gracias por los que... Débora significa abeja. Y tú dirías, ¿y qué tiene que ver entonces la historia de que estamos leyendo y Débora? ¿Saben por qué? Bueno, significa sí abeja, pero ¿saben en qué sentido? ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿Cómo son las abejas? Estructuradas, ordenadas, ¿sí? Todo está sincronizado, todo, digamos, está bien hecho, está en orden. Ajá. Son increíbles, o sea, la maravilla de Dios manifestada en la ingeniería, en la forma en la que viven las abejas, es increíble. Pero además Débora no era solamente una mujer capaz, sino que dice era profetiza. O sea, ¿qué la hacía estructurada, ordenada y que pudiera ser reconocida por todo Israel? Porque cuando llama a ¿cómo se llama? A Barak, ¿saben que Barak vivía como a 130 kilómetros de donde estaba Débora? Digo, ahorita a lo mejor dirías, bueno, es como de aquí a allá, son como hora y media. No. 130 kilómetros de aquellos tiempos era un largo viaje, muy largo viaje, 3-4 días. Bueno, pues la fama de Débora era en todo Israel. Entonces, Débora, ¿qué significa profetiza o profeta? Alguien inspirado, alguien que habla inspirado. ¿Por quién? Por Dios, ¿no? El Espíritu, bueno, hablando más bíblicamente, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hablaba a través de Débora y dice que era profetisa y que era juez o juzgaba a Israel. La palabra que se usa para juez es alguien que litiga. ¿Tú sabes dónde se lleva a cabo la toma de decisiones de tu vida? ¿Dónde se litiga? En la mente, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo ese litigio? Viene una idea, ¿no? Decía Abby cuando era niña, se me hizo una idea. Entonces, sí, ¡pum! Surge una idea. Entonces, tu mente, tu razonamiento, diserta con juicios de valor. Si esa idea es valiosa, un ejemplo, ¿no? Te dijera Cancún, te dijera ir de viaje, ¿qué pasa? ¿Sí? Tu juicio de valor, eso vale, ¿no? ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Hoy! Entonces te lleva a actuar, ¿sí o no? Pero pensé, otra idea que a lo mejor te lleva a tener temor, ¿y qué hace? Te escondes. Se llevan tus juicios de valor en la mente. ¿Cuál debe ser el factor que determina lo que sí se debe, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que vale o lo que no vale la pena hacer? ¿Cuál es? De acuerdo a lo que estamos viendo. La palabra de Dios. La gente iba para que, oye Débora, tenemos un problema esta persona y yo. No le decían, ¿qué opinas? Oye, ¿cómo ves qué hacen los cananeos? Las leyes cananeas, ¿qué dicen?
¿a qué iban? A que ella les dijera, mira, el pensamiento, Dios piensa de este caso de esta manera. Y lo correcto es hacer esto. El carácter de Dios va en este sentido. Y lo que debería suceder o lo que hay que hacer es esto. Y se establecía el juicio ¿de quién? De Dios. De Dios. Ajá. En la vida de las personas. ¿Eso dónde debe de pasar? En mi mente, en mi vida. En mi cabeza, en mi mente. Y entonces mi alma, mis emociones y toda mi voluntad y todo mi ser va a caminar en la dirección correcta, en la dirección que Dios ha trazado. Entonces todo Israel venía aquí. Pero, dice, están clamando, Débora vivía debajo de una palmera. La palmera en la Biblia, ¿qué representa? Muchas veces representa la vida del justo, representa la obra de Dios en la vida de los justos, produce fruto, es una vida arraigada en la presencia de Dios, es una vida que en medio de las tempestades, de las circunstancias, de las tormentas, permanece firme, porque está arraigada ¿en quién? En Jesucristo. ¿Cómo se arraiga uno en Jesucristo? A través de conocer su carácter y sus pensamientos. ¿Sí? La palabra de Dios, la Biblia, expresa la mente de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que debemos renovar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Entonces, Débora se sentaba a juzgar y vivía entre un lugar llamado Ramá y el otro se llamaba Betel. Ramá significa levantar, hacer famoso, exaltar. Y Betel significa casa de Dios. ¿Por qué Débora llegó a ser ese instrumento de Dios? Porque Dios produjo en ella, siempre es Dios. No es que bravo por Débora. No, al que hay que aplaudirle es ¿a quién? A Cristo, que usa a una mujer, ¿no? La vez pasada usó ¿a quién? La semana pasada usó a Samgar, ¿no? La semana pasada fue Samgar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O ya me confundí? ¿O fue en otra parte? A Samgar. ¿Qué dijimos? Dios usa al que está cerca. Al que está cerca, ¿se acuerdan? ¿Y Samgar quién era? Ni en su casa lo conocía, ¿no? Ahora es una mujer. Una mujer que vive entre Betel, la casa de Dios, en la presencia de Dios, ¿haciendo qué? Levantando a Dios, conociendo a Dios, haciendo altar en su corazón. ¿Para quién? Para Jesucristo. A esa mujer la usa Dios y le manda a llamar a un hombre llamado Barak, que significa esplendoroso, luminoso. ¿Y saben de qué se usaba? Esa palabra se usaba para hablar de una espada que había sido pulida. Una espada brillante, resplandeciente, fulgurante. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Ven cómo se acomoda? Se va a acomodar la historia. ¿A qué se le llama cómo se le llama la palabra de Dios en Efesios capítulo 6? La espada del Espíritu. Entonces le dice, llama a Barak, le dice, oye, ven. Viene Barak y le dice, mira, fíjense, dice, así que, verso 6. Barak era hijo de Abinoam. Abinoam significa padre de gracia. Un hombre que entiende el carácter de Dios, cómo se revela a Dios. Padre de gracia. Apúntale, en este pasaje aprendo que Dios se revela como un padre de gracia. Y entonces viene Barak
y le dice, la palabra Sedes es Kadesh, o viene de la raíz Kadesh, que significa santo. Ajá. Y vivía en el territorio de Neftalí. Neftalí, ¿qué significa? Mi lucha. Un hombre que era valiente, un hombre guerrero, un hombre santo. ¿Qué significa santo? Consagrado para Dios. Yo me aparto de todo para servir, para vivir para Cristo. Y esa es mi lucha. Mi lucha es esa. ¿Sí? Así era Barak. ¿Qué te enseña Dios? Si dijeras, ¿qué demanda Dios de mí en este pasaje? Que seas como Barak, que busques la santidad, que seas un guerrero que lucha contra el pecado en su vida para ser santo. ¿Y cómo era esa santidad? Entendiendo que Dios es el Padre que da la gracia para lograrlo, no es en tus fuerzas, y que lo que usas como tu arma para vencer el pecado, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Sí o no? Está padrísimo esto. Entonces le dice, fíjense, el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor. ¿Saben ustedes cuál es ese monte Tabor? Bueno, se los dejamos de... No. Se dice que el monte Tabor, fíjense, esto es importante y es especial, porque literalmente cuando Pedro en segunda de Pedro habla de que vio en el monte de la transfiguración, o en los evangelios habla del monte de la transfiguración, cuando se habla de que Jesús cita en Galilea a sus discípulos para encontrarse en un monte, ¿se acuerdan? La tradición bíblica o la tradición histórica hacen referencia a este monte, que el monte de la transfiguración, ya me asustó Miguel, me estás aquí, ya voy a acabar. Es el monte de Tabor, el monte donde vieron glorificarse o resplandecer en su gloria antes de subir al cielo, y después en la resurrección, cuando da la gran comisión los discípulos, es el monte Tabor. Entonces, ¿qué le dice Débora? Reúne en el monte donde Dios se va a manifestar, donde Dios se manifiesta, donde Cristo iba a manifestar su gloria, su grandeza, glorificado. Ahí reúnete con 10,000 hombres. Recordamos el número 10 en la Biblia, habla de ¿qué? De una fe obediente. Una fe obediente. Reúne a estos hombres. Dice, yo haré, Dios hablando, yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison, junto con sus carros de guerra y sus guerreros. ¿Saben que esto es una locura? El río Sison era como un manantial y a veces se quedaba seco. Entonces, imaginen, 900 carros contra 10,000 soldados, no era nada. O sea, 900 carros en un valle era una derrota segura para el pueblo de Israel. Los iban a hacer pedazos. O sea, los iban a aniquilar. Y le dice, Dios los va a llevar al arroyo de Sison. Ajá. Y allí los va a entregar en tu mano. Tú dices, la lógica de Dios, ¿qué aprendemos? La lógica de Dios no es la nuestra. ¿Cuál es el reto grande de nuestra vida? ¿Cuál es el reto grande de nuestra vida? Confiar, tener fe. ¿De qué se trata toda la vida cristiana? ¿Qué nos une a Dios? ¿Qué dice Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. Es indispensable que el que se acerca a Dios crea que Él está. Crea que le hay. Señor, estoy hablando. Señor, yo sé que estás aquí, tú me vas a calificar, estás calificando mi mensaje. Señor, yo sé que estás, Señor. Háblame, Señor. Visítame, Señor. Hazte presente.
Señor, cambia el corazón mío y el corazón de la gente. Crea que le hay y además, ¿qué dice? Porque Dios es bueno, Dios es tan bueno, ¿qué dice? Y es premiador, recompensa, galardona a los que lo buscan. O sea, tú buscas a Dios y no solamente vas a disfrutar a Dios, sino que vas a experimentar la grandeza, el favor, la riqueza, la plenitud de Dios. ¿Qué carencia hay en Dios? ¿Qué puede faltarte? Jehová es mi pastor. Esa es la búsqueda. Esa es la forma de pensar de un cristiano. ¿Sí o no? ¿A poco no te dices, caray, pues yo quiero, ¿no? Yo soy de esos. Yo soy cristiano, ahora sí soy. ¿Sí o no? Sí. Así es. Y entonces, pero Dios le dice, vas al arroyo. Así de veras, tú, o sea, Señor, me estás entregando en las manos de... Me van a matar. O sea, ¿qué fue lo que hizo Barak? Le dijo a Débora, bueno, sí voy, pero si tú vas conmigo. No, dije, que nos den a los dos. No. Pero bueno, lo podemos parafrasear. Sí voy, si tú vas. Si tú no vas, yo no voy. ¿Y qué le dijo Débora? Vamos. ¿Pero qué crees? Te perdiste el regalo. Porque la victoria va a ser de una mujer. Hay que editar este video. Entonces, ¿saben qué pasa? Y lo encuentran en el capítulo 5, el cántico, porque es lo que nos revela. Llegan sus 10,000 soldados y entonces Sísara dice, con que se están juntando, ¿no? ¿Saben quién le dijo a Sísara que estaban reunidos? En el capítulo 5 o más adelante, al final del capítulo 4 aparece un hombre llamado Eber, que era amigo de Jabín, cuatazo de Sísara. Y puedes decir, ¿a poco sí? Sí, porque cuando Sísara sale huyendo, no es spoiler, ahorita llega a la casa de Eber y ve a la esposa y la esposa le dice, vente, y se mete a la casa. Eber, ahí están estos cuates, ¿y qué hace Sísara? Voy ahorita. Y cuando llega y lo rodea, ¿qué creen que hace Dios? Se las cuento. Dice la Biblia que envía una lluvia torrencial. ¿Y saben qué pasó? Que aquello se vuelve un río y léanlo, los arrastra. Aquello que era seco se vuelve un lodazal, se vuelve un río, empieza a arrastrar los carros y Sísara imagina tú, está seco y en un momento como si fuera un diluvio se vienen los cielos, se abre el cielo, dice así poéticamente, destilan los cielos y Sísara empieza a correr, se baja del carro y empieza a huir. Y lo único que le da es para llegar a la casa de Eber, donde está Yael. En un instante, ¿qué hizo Dios? Destruye ese ejército, destruye los carros. Está seco. Ese es el Dios de la Biblia. Si Dios te dice algo, hazle caso. Si Dios te dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a cuidar, te va a cuidar. Conoce al Dios de la Biblia. Pero Señor, estoy en medio de una que me van a hacer pedazos. Dios manda una lluvia y se lleva a los enemigos, los arrastran. Todos son vencidos. Todos son derrotados. Y sale huyendo el Sísara. Llega a la casa de Yael. Y en la casa de Yael, tengo sed. Y le da búlgaros. Porque la traducción es leche, pero es leche agria, como búlgaros, como el kefir o esa cosa. No sé si ustedes han tomado de eso. ¿Qué pasa? Da sueño. Viene cansado de la guerra, viene huyendo, está lleno de miedo, se mete, dame agua, le da, le saca y le da. Y se duerme. ¿Qué hace Débora? Toma una estaca
un martillo y le atraviesa la sien. ¿No qué? Yael, ¿qué dije? Yael, perdón. Yael, gracias. Yael. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con qué aprendemos a pensar? ¿Dónde aparece Jesús en todo esto? Jesús es el logos de vida, es el logos, ¿sí? Toda esta historia habla de qué? Para que lo podamos entender, el Señor Jesús da el sermón del monte y es, si alguien no se puede aprender los 10 mandamientos, olvídate que te aprendas el sermón del monte, ¿verdad? Bueno, el sermón del monte es la explicación de los 10 mandamientos. Y al final de los 10 mandamientos, en el capítulo 7, del verso 24 en adelante, ¿qué dice? El que oiga mis palabras y las haga, le compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. ¿Cómo se sostenían en la antigüedad las tiendas? O el día de hoy todavía, con estacas. ¿Quién da el firmamento o quién daba el firmamento a la tienda de Yael? La estaca. ¿Quién es? ¿En dónde vemos a Cristo? ¿Quién destruye? ¿Quién atraviesa la cabeza de Císara? ¿Quién destruye al enemigo que oprime? Cristo. La tienda de Yael representa su vida. Su vida está edificada ¿sobre quién? Sobre la roca, sobre Cristo. Y entonces toma la estaca. Jeremías dice, ¿no es mi palabra como martillo? ¿Se acuerdan? ¿Con qué destruyes las filosofías del mundo? ¿Con qué puedes destruir tus propios pensamientos que te destruyen y te atormentan? Que te han tenido oprimido, ¿cuántos? Ojalá y no sean 20 años, pero a lo mejor 2, a lo mejor 3, a lo mejor 5. Es tan fácil que el diablo nos engañe. Es tan fácil que el diablo te diga, ya no tienes, no, ya mira, se acabó. Y algo que puedo decirles, bíblicamente, cuando alguien clamó, aparece en Hebreos, en Génesis, capítulo 4. ¿Se acuerdan ustedes que Caín mata a su hermano? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice el Señor? ¿Dónde está tu hermano? Tú puedes decir, es que me acabaron, es que me han hecho mala fama, mira. Y te derrumbas, de veras. Un chisme te puede hacer pedazos. En el trabajo, en la familia, en la iglesia, te puede hacer pedazos. Así como una palabra de Dios te edifica, te fortalece, un chisme que es inspiración del diablo destruye matrimonios, destruye familias, destruye trabajos. Y si no lo han vivido, qué bueno, pero así pasa. Y le dice el Señor, ¿qué dijo Caín? Pues que yo soy cuidador de mi hermano. Imagina. Y dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Piensen en eso. El cuidado que Dios tiene. Cuidado que Dios tiene de nuestras vidas. Así que los pensamientos, todo aquello que te pueda estar destruyendo, que te haya lastimado, este es un buen día. No por única ocasión, porque el Evangelio, la palabra de Dios es eterna, ¿sí o no? Permanece para siempre. ¿Qué dice? La hoja se cae, la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para. Entonces, cada vez que te das cuenta de un pensamiento, ¿qué debes hacer? Puedes venir a este pasaje y recordar, oye, es que sí, así está, así es. Tengo que volver a edificar mi vida sobre la roca, olvidarme de todo, olvidarme de lo que me está destruyendo. Señor, enséñame a pensar. Hay un pasaje, hay una historia, hay una palabra de Dios para cada aspecto de nuestra vida. Así de fácil, por eso Dios dejó su Biblia, su palabra.
Porque hay un aspecto, hay una palabra para cada aspecto, cada necesidad de nuestra vida en la Biblia. ¿Por qué el Señor nos manda tanto meditar en ella? Escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. ¿Sí o no? Sí. La Biblia es nuestro alimento. La Biblia es lo que te sacia, lo que te refresca, lo que te salva. De verdad. De verdad. Un día yo estaba corriendo y de veras desesperado y me eché a correr y grité y le dije: Señor, sálvame. Ya no puedo con mis pensamientos. Me han abrumado, me dejé llevar, me dejé engañar, me dejé abrumar por todas las cosas que están pasando y que están diciendo y que están sucediendo. ¿Y sabes qué pasa? Que Dios te habla. Y sabes, Dios te levanta. Dios te quita esas cosas que el diablo, que tu mente, tu carne empezaron a meter. Y ahora puedes pensar bien. Y hay que seguir aprendiendo a pensar bien, porque como dijimos hace rato, nadie conoce plenamente la mente de Dios. No conocemos plenamente el carácter de Dios. Si yo te digo, ¿sabías que Dios mandó a pelear? Bueno, ahora ya saben, pues si le hubiéramos dicho a un israelita, Dios mandó a Débora y al Barak a pelear en el valle de ahí en Sisón, todos te hubieran dicho: no, estás mal. Eso no es posible. Nos van a matar. Está seco. ¿Cómo? Sí, pero ahí es donde aparece Dios. ¿Y la lluvia? ¿La lluvia qué representa en la Biblia? La bendición, sí. Pero ¿cuál es la bendición que Dios nos da? Su palabra. La lluvia temprana y la tardía. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ese modismo, esa palabra? ¿A qué se refiere eso en la Biblia? En los tiempos bíblicos. Dios enviará la lluvia temprana y la tardía. ¿Para qué servía la temprana y la tardía? Para que la cosecha se diera la primera, pero que al final se lograra esa última cosecha. Para que el pueblo disfrutara de la bendición, del fruto de la tierra. La palabra de Dios, ¿dónde debe producir fruto? En el corazón. Nuestro corazón puede estar seco como aquel lugar. Señor, no fluye, Señor, no, o sea, ya sé que dices esto. Nada me faltará, pero yo siento que me falta todo. Estoy mal, pero yo me siento así. Mis emociones me están ganando, mis sentidos me están ganando. Ayúdame, ayúdame, Dios. Dice el Salmo, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así grita el alma mía, me estoy muriendo, Dios, y no hay otra cosa que pueda darme vida que tu palabra. Una palabra tuya puede cambiar mi corazón, puede producir fruto en mi vida, puede avivarme. Eso produce la palabra de Dios. La lluvia es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón a través de su palabra. ¿Y qué pasó? Vencieron. Pero se echó a correr unos, ¿no? Hay un pensamiento que ahí anda tratando de fugarse. El Señor lo acaba. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así es de que vamos a terminar. Como les dije esta semana, pues muy triste y sí me pegó, porque yo jugué tenis de mesa y la persona que me entrenó en algún momento fue campeón de México y es famoso y todavía jugaba Masters y ya iba a llegar a los 70 años más o menos, pero seguía jugando internacionalmente. Y resultó que es amigo de un pastor en la ciudad de Denver que yo conocí cuando yo entrenaba, y después lo encontré en un lugar donde me congregué en algún momento. Y cuando vi que había fallecido, me dio mucha tristeza, porque una persona muy carismática, de carácter, para ser deportista, mira, tienes que ser de carácter, atrabancado, a veces emocional, pero muy carismática,
fue presidente de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa, creo que 20 años, o sea, una trayectoria, y conocido, y querido, estimado, pero una persona que solo Dios sabe si entregó su vida a Jesús. Y ese pensamiento me causó mucha tristeza, porque dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su vida? No hay. Entonces, tú puedes decirme, bueno, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Que tristemente la iglesia se ha convertido en un lugar de ateos que dicen que creen, pero funcionalmente no conocen al Dios de la Biblia, y que no conocen su carácter, y que no saben cómo piensa, y que muchas veces van y piden consejo al mundo, que van y piden consejo al vecino, al amigo, en lugar de venir a pedir el consejo de Dios, en lugar de buscar en medio del pueblo de los santos. Y lo entiendo porque hoy, como dice la Escritura, en aquellos tiempos la palabra de Dios escasea. Porque hoy puedes oír muchos mensajes bien humanistas. Mira el ejemplo aquí, mira el detalle acá. Qué gran hombre David, el hombre de Dios que mataba gigantes, a Elías, el hombre que oraba, el hombre, el gran profeta. No me interesa saber la vida de hombres. Me interesa saber y conocer al Dios que produjo esos hombres. Porque yo quisiera que produjera algo de eso. No se trata de hablar de cosas morales, de principios espirituales. Pensa, mira, bueno, en la iglesia no usan el pensamiento positivo, pero sí las declaraciones. Y mira, tan es bíblico que por eso el mundo lo usa. La Biblia te dice en Filipenses, en todo lo que es bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo sabio, en todo lo que es de buen nombre, en eso piensa. Dedica tu mente a pensar. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. ¿Y quién es eso? Jesús. Jesús. Hay que aprender a pensar como Jesús. Hay que vivir como Jesús. Hay que imitar a Jesús. ¿Cómo imito a alguien que no conozco? No, yo sí creo y estoy esforzándome. Pero muchas veces vivimos, y piensen en esto, como agnósticos. Oh Señor, sé que tu palabra dice, pero ¿cómo le vas a hacer, Dios? O sea, sí, yo sí creo en ti, pero déjame ver algo. Y a lo mejor no lo dices, pero estás esperando que Dios haga algo. Es como si le dijéramos, Señor, si empieza a llover, voy a creer que tú vas a hacer algo. No, tuvieron que llegar. Y cuando se pararon, y cuando estuvo enfrente los 900 carros, entonces Dios apareció. Pero es que ahí está el faraón y ahí está el mar, Señor. Y luego, avanza, ¿no? ¿Por qué clamas a mí? Si tienes ya la vara. Y la vara no es que ya tienes el don, ya tienes el poder, no. ¿Qué representa la vara? La cruz de Jesucristo. ¿Quién? Y lo dice Pablo, si no me lo creen, leanlo en Corintios. Dice, ¿quién atravesó el Mar Rojo? ¿Quién atravesó? Israel. ¿Bajo qué? ¿Bajo la guía de qué? De Cristo. La vara representa ¿qué? La muerte, la resurrección, el sacrificio de Cristo. Y por eso atravesaron el Mar Rojo, que representa la salvación, la victoria, la libertad sobre ¿qué? Sobre Egipto, el pecado, la esclavitud. Cristo. ¿Quién es el que nos va a llevar a más? Cristo. ¿Crees que te va a dejar así? Por eso estás aquí. Porque Jesús sigue empeñado en cambiarte, en hacer las cosas nuevas. Tal vez le dijiste algún día, dame una muestra de tu amor. La cruz.
Dame una muestra de tu victoria, la resurrección. Dame una muestra de que estás conmigo. Abre la Biblia, lee la Biblia. Jesús está aquí. Jesús está contigo. Mira, ustedes saben que a mí me gusta, no es que me gusta. Dios pone eso en mí, el tratar de cuidar a la gente. No, si ustedes me dicen, pero es que a veces eres un poco de vara, perdónenme. Sí. Me siento entrenador. Ya sé que no soy entrenador. Pero si tú ves que alguien va a caer en un peligro, le vas a decir, ahí está la víbora. Cuidado, la víbora. ¿Qué vas a decir? Pues a lo mejor lo agarras de las greñas, ¿no? ¿Se acuerdan cómo Nehemías agarró de las greñas a los del pueblo y los zangoloteó porque estaban volviendo a hacer las mismas cosas? No lo vamos a hacer, no, o sea, no. Han pasado años. Cierra tus ojos.